Padre eterno, gracias por este día que nos das, gracias por un Shabbat nuevo, gracias porque nos da la oportunidad de seguir estudiando tu palabra y porque siempre, siempre, siempre estás con nosotros, Padre. Yo te doy gracias porque siempre estás con nosotros, porque tú muestras tu mano siempre, Señor. Gracias porque me sanaste y porque sanas a muchas personas física, no solo física, sino espiritualmente, Señor. Gracias por este tiempo que estamos teniendo, Señor, porque nos sirve para edificar nuestros corazones para cuando sea el momento de tu regreso, Señor, y podamos que sea ese momento el momento más lindo y maravilloso de nuestras vidas, Señor, si es que alcanzamos a estar vivos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas guiando, Señor, y nos guardes y nos sigas cuidando y guiando hacia tus enseñanzas, Señor. Te damos gracias por los profes que nos enseñan, Señor, las palabras de tu escritura, Señor. Y te pedimos, Señor, todo, que los cuides, Señor, a sus familias, a ellos, y que les bendiga, Señor, 70 veces 7, Señor, porque están haciendo justamente lo que dice en tu palabra, en tu evangelio, que seamos, semillas, Señor, de siembra, que seamos mies a tus pies, Señor, que seamos obreros, Señor, porque tú segarás la mies, papito. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén. Muy Amén. buena opción, Cami. Ahora vamos con Luis. Muy bien, muchas gracias, Cami. Hola, ¿cómo están, chicos? Y pues como dijo Fer desde el inicio, yo creo que todos estamos emocionados porque iniciamos una nueva etapa en nuestra sección. Y de hecho es muy particular, ¿no? Porque justo hay una única hoja que no es inspirada por Dios. Una única hoja en la Biblia que no es inspirada por Dios y es aquella que divide el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Porque bueno, recordemos que es un único mensaje, eh, una misma historia y es un rompecabezas que se va uniendo pieza a pieza. Entonces, pues bueno, no lo trataremos así como un Nuevo Testamento, sino como una continuación y más allá el cumplimiento de todo lo que hablaron los profetas. ¿Recuerdan todo lo que estuvimos estudiando de los profetas, no? Los que conocíamos como profetas mayores, profetas menores, que nada más era por el tamaño de su profecía. Bueno, la extensión más bien, la extensión de su profecía y todo lo que hablaba, ¿no? De un reino venidero, la restauración, que iba a venir un pastor que iba a reunir al rebaño, un personaje, ¿no? Que iba a unir a dos campamentos, en diferentes maneras, ¿no? Como lo estuvieron mencionando, ¿no? Como un líder, como pastor, incluso como alguien que iba a padecer a causa de pecados que no eran de él. Y bueno, precisamente aquí, después de un tiempo, ¿no? De este espacio que hubo entre Malaquías, que fue la última pieza que vimos, hasta ahora Mateo, pues bueno, se nos va a presentar aquel Salvador del mundo, aquel que con su plan divino y restauración iba a otorgarnos la salvación por medio de su sangre. Entonces, pues bueno, si les parece bien, también vamos a hablar en este caso de los evangelios y con el que vamos a comenzar y ya no lo anticipó Cami y bueno, todos los que hemos estado siguiendo la serie desde el inicio, pues nos toca Mateo. Y pues bueno, a ver, déjenme transmitir. Y, y bueno, no sé, Fer, si se podría poner pausa a la grabación porque quiero poner un video, pero pues probablemente luego nos salte un copyright. Pero si no hay, vamos a poner un fragmento de Chosen porque son de las mejores series que ejemplifican y podemos observar el llamamiento de Mateo a el ministerio de Yeshua. Y entonces, pues Pero nada más. no spoilers, no los he visto. Pero pues es un fragmento, de hecho está en la Biblia, Cami, no te vas a spoilear, no te preocupes. Bueno, entonces si quieres ver en lo que lo pongo,
me hace favor de poner pausa. Para los que vean la grabación, vamos a ver ese fragmento de la serie de Chosen. Es como 3 minutos. Correcto. Bueno, continuando, nada más vimos este fragmento en el video de Chosen. Si quieren, incluso pueden buscar el clip en YouTube que se llama El llamamiento de Mateo de Chosen y el primerito que les sale. Entonces, estos detalles adicionales vimos de la época de Mateo, pues si quiero que nos pongamos a reflexionar de la primera lección que nos da el Señor Yeshua y que es narrado en este evangelio sobre la vida de cada uno de nosotros. Porque bien, cuando el Señor lo llama y le dice, Mateo, sígueme, o sea, de este lado, ¿no? O sea, de todos los judíos que estaban con él, Pedro y todos los apóstoles que ya se estaban comenzando a reunir, pues bueno, era así como de cierta indignación, ¿no? ¿Cómo es posible que le hayas llamado a un traidor del pueblo? Porque eso eran considerados así, ¿no? Los recaudadores de impuestos, como traidores a la patria, imagínate, y eso es al escenario al que te voy a invitar a reflexionar. Imagínate, por ejemplo, el país donde sea, la mayoría somos aquí de México, ¿no? Que nos conquiste, por ejemplo, Estados Unidos, que es semejante, ¿no? En poderío militar, por ejemplo, en la época del Imperio Romano. Que nos conquiste, se les dé por empezar a conquistar de aquí para allá y Estados Unidos llega a México y nos conquista. O bueno, a los de Colombia, conquista Colombia, Guatemala, donde sea que estemos, conquista este país, ¿no? Entonces, pues bueno, eso nos pasa a ser ciudadanos de segunda categoría, como a veces se les es llamado, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que no gozan de los mismos derechos que a lo mejor un estadounidense, en este caso de Mateo, pues de los romanos, ¿no? Sin embargo, pues tienen que cumplir con ciertas pagos, por ejemplo, los impuestos, recaudaciones, etcétera. Entonces, pues digamos que a Judith, a Cami Torelli, a Fer, a Rachel, a mí, a Ana, a Cami, algo así, a Abraham, a Cilia, Ale, a Angelina, a todos los que estamos aquí, les dicen, oye, pues fíjate que tú vas a ser el encargado de cobrarle a tus papás, cobrarle a toda tu familia, a tus abuelos, a tus tíos, a tus primos, a tus hermanos, a tus papás, cobrarles y una cantidad de dinero que sabes que ellos no pueden pagar, pero se les tienen que cobrar porque ese dinero es para Estados Unidos. Entonces, pues imagínate cómo te viera la familia o cercanos tuyos, tus amigos, tu familia, dijeran, ah, pues este es un traidor, ¿cómo aceptó que fuera un recaudador de impuestos y sabe que no podemos solventar esos gastos? Entonces, ese era Mateo, ¿no? En ese momento, rechazado tanto por su familia, por sus mismos compatriotas judíos, y lo que le dijo este romano a la hora de irse, que está, pues que si perdió la razón, que va a perder más, ¿no? De lo que va a ganar. El romano hablando desde su humanidad, pero Yeshua le dice, ven y sígueme, ¿no? Sígueme. Entonces, pues bueno, con ese contexto de qué está pasando en la época, en la cultura, en la sociedad de ese momento, y vamos a ver que de lo vil y de lo menospreciado por la sociedad, por las personas, escoge el Señor para dar a conocer las buenas noticias. Entonces, ahora sí. Recordamos nuestro pasaje emblema de la serie, 1 de Pedro 1, 23 al 25. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahora sí, Mateo, texto introductorio, Mateo 5, 1 al 12. De hecho, pues bueno, Mateo 5 es uno de los capítulos emblema de este libro, ¿no? Que si tú a lo mejor llegaras a preguntar cuál es uno de los principales capítulos de los que es recordado Mateo, pues bueno, se va a mencionar que es las bienaventuranzas, ¿no? O el sermón del monte, en Mateo 5, 1 al 12. Y bueno, no nos vamos a detener un poco en los inicios. Al principio se narra la genealogía de Jesucristo o de Yeshua el Mesías,
desde Abraham. Entonces está impresionante todo el seguimiento que se hace y vemos el cumplimiento, ¿no? De la promesa que se hizo desde, ahora sí que la historia de una familia, desde el inicio de todo lo que hemos estado estudiando, hasta llegar a este Redentor, a este Salvador que iba a reunir a las dos casas, que iba a reunir a los dos reinos, que iba a ser un único líder. Entonces, pues bueno, eh, se narra la genealogía de Yeshua, se narra un poco acerca de su vida, la persecución que hubo desde el inicio, ¿no? Porque imagínense ese acontecimiento que en, a lo lejos se escuchaba hablar de que ya había nacido el rey de los judíos, el que iba a liberar, ¿no? Y bueno, esos eran los rumores en cuanto a, a las profecías, a las interpretaciones, a lo que estaba viviendo el pueblo en esa época, ¿no? Recordemos, otra vez siendo oprimidos en esta ocasión por el Imperio Romano, pues bueno, ellos anhelaban y añoraban la llegada de este Salvador porque iba a haber liberación, etcétera. Pero vamos a ver, y en especial esto, cuál es la liberación, la primera liberación que necesita un miembro del pueblo del Señor para posteriormente el cumplimiento de esta redención, ¿no? Y pues bueno, hablamos un poco acerca de esa liberación y ese seguimiento de todo corazón, que es lo que había sido como que la, el costal pesado que habían estado cargando todas las generaciones, ¿no? Que a pesar de haber estado, pues, por ejemplo, los judíos, el reino de Judá, con el templo, jactándose de guardar las fiestas, pues bueno, el principal o lo que el Señor busca principalmente es un corazón arrepentido y hacer las cosas de todo corazón. Y bueno, vamos aquí ahora sí a Mateo 5 1 al 12 donde se narran las... Ay, no, ya le dije. Ahí está. Mateo 1 1 al 12. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos. Bueno, la palabra bienaventurado también quiere decir dichoso o doblemente bendecido. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, nada más quiero que leamos este texto introductorio de Mateo. Verso 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y bueno, desde aquí, que es un sermón muy famoso, ¿no? Se están dando como estas bases del reino, ¿no? Estas bases del ministerio de Yeshua. Que imagínense en este tiempo de, y en la actualidad también, ¿no? Pero en ese tiempo, tanta confusión e incertidumbre, e incluso pues no se veían claras las cosas por la opresión que estaban viviendo a causa del Imperio Romano, pues llega Yeshua, Salvador, y comienza como eh, con palabras suaves, con palabras de amor, eh, a querer reconquistar, ¿no? El corazón del pueblo que estaba tan abatido, diciéndoles dichosos y doblemente bendecidos los que están padeciendo en este momento. Igual para mostrarlos, ¿no? Que como lo que acabamos de ver en este clip del llamamiento de Mateo, que de lo vil y lo menospreciado escoge el Señor para dar a conocer las buenas nuevas o las buenas noticias de su reino.
y que no importa la situación por la que se esté pasando actualmente, si nosotros tenemos fija nuestra mirada en las cosas de Él, en las cosas eternas, en este reino que Él proclama, pues seremos dichosos, doblemente bendecidos y afortunados por esa misericordia que el Señor tiene para con su pueblo. Entonces, bueno, por ejemplo, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, detalles esenciales. Mateo, en hebreo, Matillahu, que quiere decir regalo del Señor, regalo de Yah. Autor, bueno, el más aceptado, si bien en todo el libro de Mateo no menciona escrito por Mateo o algo así, de acuerdo a los estudios, ¿no? Se menciona que el autor, pues precisamente es Mateo, ¿no? Es original de su propio escrito. Las fechas entre el 55 al 70 después del Mashiach. Bueno, y recordemos esta fecha del 70, la vamos a ver mucho ahora en esta nueva sección, bueno, en el mal llamado Nuevo Testamento y todo lo que vamos a ver acerca del ministerio de Yeshua. Esta fecha nos va a perseguir un poco y va a ser un inter bastante notorio. ¿Alguien recuerda qué ocurrió en el 70 después del Mesías? La muerte de los discípulos. ¿No? A ver, alguien, no veo ahí las manillas levantadas, perdón. A ver, Gina, adelante. ¿No fue la destrucción del segundo templo? Muy bien. Sí, 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 perfecto. Fue la destrucción del segundo templo en Jerusalén por Tito, ¿no? Y los romanos. Entonces, pues bueno, esa fecha es importante porque después de ahí recordemos que pues fueron esparcidos nuevamente los judíos y el remanente que habitaba ahí en la provincia de Judea, pues a todos lados, ¿no? A Asia, Europa, norte de Europa, etcétera. A ver, pandilla bíblica, ¿cuál duda? También un dato interesante es que el primer templo fue destruido a la misma fecha que el segundo templo. Sí, muy buen dato interesante, muchas gracias. Sí, 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 de hecho, este es en el calendario, ¿no? Que sigue los de la amada casa de Judá, el calendario rabínico, pues ese día es marcado, ¿no? Como el día más triste del calendario. Me parece que es el 7 de Av, pero bueno, les confirmo ese dato después. Pero bueno, a lo que iba con esta fecha es que es importante porque después de eso, pues ya, pues los judíos son expatriados nuevamente y dispersados tras la destrucción del segundo templo. Entonces, pues podemos, ahora sí que ir deduciendo que entre el nacimiento de Yeshua al 70, que fue este acontecimiento de la destrucción del segundo templo, pues bueno, pudieron haber ocurrido todo esto, pero bueno, igual, un texto introductorio para los evangelios que vamos a estar estudiando es Apocalipsis 4:7. Y aquí lo tengo, espero que lo puedan buscar, ya saben, subrayarlo, marcarlo, porque bueno, algo que se tiene señalado sobre los evangelios es cómo es presentado el Mesías en los evangelios. Entonces, aquí vamos a ver qué dice Apocalipsis 4:7. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volante. Y pues bueno, esto igualmente ya lo habíamos estudiado un poco cuando vimos la pieza de Daniel, me parece, donde se daba cómo es que era presentado el Mesías en los diferentes evangelios, y vamos a ver aquí que con el que inicia, ¿no? Mateo se va a presentar al Mesías como el león. ¿Y por qué se va a presentar a Yeshua como el león de la tribu de Judá? Y pues bueno, este evangelio de Mateo podría ser principalmente dirigido al pueblo judío, mostrando precisamente a Yeshua como el león de la tribu de Judá. Esto debido a la cantidad de citas y referencias que hay a los profetas, ¿ok? Entonces, pues bueno, hay demasiadas referencias o cosas que se mencionan en profecías,
citas que se hacen a profetas sobre el cumplimiento del Mesías de estas profecías. Entonces, pues bueno, se va a presentar a Yeshua como el león de la tribu de Judá. Luego, pues bueno, ya en los siguientes evangelios veremos por qué es mencionado como becerro, luego como hombre y luego semejante a un águila volando. ¿Ok? A ver, Pandilla Bíblica volvió a levantar su mano. Adelante. Pandilla Bíblica, ¿está ahí? Bueno, creo que la dejaron arriba. Bien. Las secciones que vamos a ver en Mateo, capítulos 1 al 10, el rey y su reino es revelado. Capítulos 11 al 13, el rey es resistido. Capítulos 14 al 20, el rey se retira. Capítulos 21 al 27, el rey es rechazado y matado. Y capítulo 28, el rey resucita y vence. Sí, adelante, Cami. Tengo una duda, Luis. Entonces, Adelante. cuando, cuando el Señor eligió a este Mateo, hay una referencia que se me queda como algo claro que vimos, es que Mateo era el recaudador de impuestos y el Señor lo elige. O sea, el Señor puede elegir desde lo más nice hasta lo más despreciable. Y ahí va mi pregunta, ¿por qué, por qué el Señor siempre elige a la gente despreciable en lugar, o sea, bueno, no despreciable, ¿verdad? Pero a la que la sociedad dice despreciable, que que a las personas que la sociedad dice que, pues que son mejores? Sí, muy buena pregunta, Cami. Y eso tiene respuesta, por ejemplo, con el nombre de Israel, ¿no? Recordemos que al elegir el Señor al pueblo de Israel, dice que los elegía y no por ser un pueblo bonito, ¿no? O el pueblo más fuerte de la época, porque no lo era, sino porque era la nación más pequeña e insignificante. Entonces, son lecciones que hemos estado estudiando y viendo y es cómo es que ese amor y misericordia del Señor se manifiesta diciendo que de lo más pequeño, ¿no? De lo humilde, de lo que nadie reconoce, el Señor lo toma para hacerlo grande y así que por medio de eso el nombre del Señor sea glorificado. Entonces, por ejemplo, cuando le dice a Israel que los elige no por ser el mejor pueblo, ni por el más grande, ni más por el más poderoso, sino por el más insignificante, pues bueno, nos da esa lección, ¿no? Que el Señor no le importa o no ve, por ejemplo, cuando eligen a David, ¿no? A diferencia de sus hermanos que eran fuertes, que eran a lo mejor más altos, se veían más imponentes, y el Señor, y a lo mejor cuando estaban eligiéndolo, ¿no? El profeta Samuel le dice, pues este se ve bueno. Y el Señor le dice, no veas en el exterior, sino ve en el interior, ¿no? Porque eso es a lo que lo que el Señor ve y a lo que el Señor le importa. No le El importa, corazón. correcto, no le importa qué tan grande, fuerte, lo que sea, pueda llegar a ser una persona, sino el corazón. Entonces Sí, el o sea, Señor elige precisamente eso. le importa las acciones, pues, las acciones, y no tanto las acciones, sino, es que no sé cómo se diga esta palabra, así como le importa más nuestros sentimientos y qué tanto estemos con él. Eso es lo qué tanta relación tengamos con él y nuestro corazón de que si tenemos cosas, si queremos y tenemos cosas malas o buenas. Muy bien, Camilo. Tú lo acabas de decir. Muy buena interpretación. Eso es lo que el Señor busca, ¿no? También lo vemos en el Salmo 51. El Señor no quiere holocaustos ni ofrendas gigantes, sino un corazón contrito y humillado. Y entonces eso es muy bien, ya vamos deduciendo las lecciones que el Señor nos va dando, el Señor Yeshua nos va dando por ejemplo, en los evangelios que vamos a estar estudiando ahora. Eh,
no ve, ¿no? Lo que los hombres ven o que la sociedad ve o lo que la gente cree que es bueno, sino el Señor elige por el corazón para que su nombre sea glorificado y sea engrandecido. Muy bien, ahora sí, vamos a sección 1 al 10. El rey y su reino es revelado. Para ello se hizo una selección de capítulos importantes. Bueno, sabemos que todo el libro va a ser importante, pero bueno, luego vamos a estudiar más a detalle, ¿no? En el nivel intermedio, pero vamos poco a poco ahorita en la sección de la Biblia en 66 piezas. Y vamos a ver Mateo 5, 1 al 20. Ya leímos las bienaventuranzas, que bienaventurado quiere decir dichoso o bien doblemente bendecido. Y aquí se narran buenas noticias del reino y la reconciliación, ¿no? Que iba a ocurrir por todo lo que acabamos de leer, ¿no? Bienaventurados, por ejemplo, en el verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Ahí, ¿dónde está? Mm, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En este sentido general, Yeshua rechazaba la idea de unos medios ricos, poderosos y militares para liberar a un reino, ¿no? Como muchas veces, y vamos a ver que en esa época, a lo mejor algunos judíos que fueron los que tenían, pues bueno, presentaban oposición principalmente a las enseñanzas de Yeshua, eran porque Yeshua al declararse el Mesías y pues bueno, a lo mejor verlo, ¿no? Que no, pues portaba algo, a lo mejor una espada o una armadura fuerte o levantaba la milicia, etcétera, sino más bien los iba a liberar, ¿no? En corazón, en espíritu, iba a preparar, ¿no? Es por eso que hay algunos judíos de la época que rechazaban a Yeshua porque decían, no, pues no nos va a liberar de los romanos, que no el Mesías nos va a liberar de los romanos, pero bueno, para eso recordamos, ¿no? Lo de los pasos de la restauración, por ejemplo, en el curso básico, y pues cómo iba a liberar al pueblo si es que las dos casas aún no estaban reunidas, ¿no? Todavía no ocurría esa reconciliación. Entonces, pues bueno, eh, Yeshua en estas enseñanzas redirige el anhelo de poder político y venganza, por ejemplo, que tenían las personas, o sea, imagínense, ¿no? No podemos juzgar ni decir, ay, los judíos, ¿cómo es posible que este, quisieran vengarse, etcétera? A lo mejor no lo podemos dimensionar porque no lo estamos viviendo, pero eso es parte de practicar la empatía cuando leemos las escrituras, ¿no? Y entender que el pueblo, la manera de actuar del pueblo muchas veces somos nosotros, pero el Señor en su misericordia, pues bueno, quiere redirigir todos esos pensamientos de venganza, de odio hacia el enemigo, sino más bien como la búsqueda por la mansedumbre, la misericordia y la paz. Entonces, pues bueno, por ejemplo, en el verso 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, ¿no? ¿Y alguna vez tú te has puesto, bueno, a llorar por a lo mejor cosas que están ocurriendo en tu vida, ¿no? Que dices, Señor, quiero cambiar, quiero hacer estas cosas diferentes. Acuérdense que estamos llamados a día ser mejores personas, no para que, pues ahora sí que nos Y, gloriemos y nos digan, wow, qué buena persona es Cami, Luis, Gina, etcétera, ¿no? Sino que digan, qué tiene diferente o qué está haciendo diferente en su vida para que se vea y se manifieste tanto amor, tanta paz, tanta misericordia de él, ¿no? Y de alguna manera pueda y ser como no, un instrumento para poder. y no solo es paz y paciencia y todo lo que nos da, también es esa bondad y ese amor que Él nos tiene para, para justamente liberarnos del enemigo. Y muy bien, Cami. Y bueno, igual Yeshua a la manera, en este primer como sermón grande que tiene, eh, se presenta su reino y su ministerio, pues a lo mejor no de una manera tan grande, ¿no? Porque recordemos, ¿no? A lo mejor que hubiera traído si el Señor hubiera hecho así un, un, pues no sé, un espectáculo enorme, pues bueno, hubiera traído la atención, pues,
de estas personas adineradas, y digo, no es porque, recordemos, no es porque tenga nada de malo tener dinero, porque toda la bendición viene del Señor, ¿no? Pero las características que preceden a a las personas, por ejemplo, adineradas en las distintas épocas de la historia, pues muchas a veces se dan por intereses, ¿no? Intereses de poder, intereses políticos, intereses sociales, y esa riqueza se va adquiriendo, pues si bien la que el Señor da es por el trabajo arduo, el trabajo duro y simplemente por la benevolencia y bendición del Señor, pues recordemos, ¿no? La riqueza a veces que se da en el mundo, pues viene disfrazada, ¿no? De corrupción, de mentiras, etcétera. Entonces, pues bueno, Yeshua frustra probablemente las expectativas mesiánicas de sus oyentes al declarar un reino más sutil, ¿no? No un reino así tan grande, ¿no? Sino todos aquellos que iban detectando. Entonces, los que carecían de privilegios, precisamente este sector de la población vulnerable, los que sufrían y los desamparados, se sintieron sin duda atraídos a este mensaje, ¿no? De liberación, a este mensaje de paz, aunque el reino no llegase por medio de la fuerza, ¿ok? Entonces, es por eso que es atraído principalmente a este sector de la población vulnerable. Y recordemos, y creo que si el Señor nos ha revelado hasta este momento y nos sentimos de cierta manera identificados, nosotros también somos de ese sector de la población vulnerable, ¿no? Que en ocasiones lloramos, que en ocasiones nos sentimos avergonzados, que eh, pues bueno, tantas cosas que en ocasiones nos apremian, pero el Señor dice, bienaventurados, ¿no? Los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, es decir, aquellos que, por ejemplo, les hicieron una grosería o les faltaron al respeto y no actuaron de una manera como a lo mejor el mundo esperaría que actuaran, ¿no? De ponerse al tú por tú, a pelear, a decir palabras, a maldecir. Si me maldicen, yo maldigo, sino más bien lo guardo y que el Señor tome control de esa situación. Entonces está diciendo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿no? Y recordemos situaciones en la vida que a veces se dan de injusticias y, bueno, se conoce como también, ay, se me fue la palabra. A ver si ahí, Fer, me puedes apoyar cuando el sentimiento que da cuando no puedes hacer nada al respecto que está pasando. Impotencia. Frustración. ¿No? A ver, Fer, no lo escuché. Impotencia. Impotencia, sí, justo, ¿no? Está diciendo bienaventurados a todos aquellos que por alguna situación sufrieron una situación y pues fue claramente una injusticia y te sientes impotente porque no puedes hacer nada al respecto, pero el Señor te dice, tranquilo, bienaventurado, bendecido porque vas a recibir, ¿no? Justicia a causa de ese mal que se te ha hecho. Y entonces, y recordemos, ¿creen que en este reinado bueno, en este mundo, en este reino que estamos viviendo de tinieblas, de maldad, si se hace una injusticia a una persona y esta persona que lo hizo queda impune, o es decir, no recibe una sentencia, un castigo, y precisamente la persona que fue víctima se siente impotente por no poder eh, hacer nada al respecto, pues bueno, ¿recibirá al fin y al cabo justicia o se van a quedar las cosas así igual en este reino que vivimos? Si una persona sufre injusticia, ¿se queda con la injusticia o se va a hacer justicia? Se queda con la injusticia. ¿Ok? ¿Quién más dice que se queda con la injusticia o se queda con con la justicia? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? A ver, Judith. Pues en este gobierno de la tierra muchas veces las personas sí se quedan con la injusticia, porque pues no, cualquier cosa es con sobornos y pues es lo que hace la corrupción. Muy bien. Creo que somos testigos, ¿no? Incluso en nuestra sociedad, a pesar de nuestra corta edad,
de lo que se vive, las injusticias que se viven día a día. Por eso hay tantas manifestaciones sociales, ¿no? Y pues que si bien a veces hay, pues bueno, no se da de una manera incorrecta a veces todo este tipo de manifestaciones con violencia, etcétera, es la desesperación de la gente por querer buscar justicia. Pero es como estar buscando justicia en un saco donde no hay justicia. Es meter la mano a un saco donde, pues bueno, no, está súper profundo, ¿no? Nunca vas a hallarla. Entonces, indirectamente, quiero que por eso analicemos todo esto. Yeshua está anunciando muy sutilmente el reino, bueno, su reinado de él. Porque dice, bueno, en este reino, a todos aquellos que sufrieron una injusticia, no van a tener justicia. Pero bienaventurados aquellos que no recibieron justicia, porque en mi reino sí van a recibir justicia. Se está anunciando este reino y esta salvación del Señor. Entonces, pues bueno, veamos que con estas simples, a lo mejor simples, ¿no? Eh, Palabras tan sutiles, tan, pues, eh, pues sí, suaves, ¿no? El Señor va revelando lo que va a hacer con su pueblo. Entonces, por ejemplo, en el verso 10, seguimos, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ¿no? Aquellos que no están contaminados con pecado, con este mundo, etcétera. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, estos son recordatorios y llamados que si queremos pertenecer, bueno, también no es por nuestras acciones, ¿verdad? Es por la misericordia y el sacrificio de Yeshua en la cruz que nos hace conciudadanos de los santos. Pues bueno, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y eso está muy interesante, ¿no? Justo como lo que mencionábamos de las cosas que apremian a esta sociedad, tanta violencia, delincuencia, actos, pues ahora sí, barbáricos, ¿no? Que ya no hay ni cómo llamarles a tanta violencia que se da en las casas, en los hogares, en las escuelas, en la calle. Entonces, pues bueno, eh, ante una sociedad así, sería a lo mejor sencillo decir, pues bueno, voy a ser partícipe de ellos, ¿no? Ya sea para protegerme o si el mundo está corrompido, pues ¿por qué yo no voy a estar corrompido, no? Si el mundo practica violencia y esa es la única manera de obtener las cosas, pues que sea por violencia, ¿no? Y ese es el engaño que se da a nuestra generación, ¿no? De si no obtienes lo que quieres por a lo mejor la forma sencilla, siempre va a haber una manera mala o una manera negativa para poder obtenerlo, pero siempre lo vas a poder obtener. Entonces, pues bueno, recordemos el mal de toda la historia de la humanidad siempre ha sido pues la violencia, ¿no? El hacer daño a un tercero, el hacer daño a tu hermano por un objetivo o algo que quieres, ¿no? Un interés personal o común. Sin embargo, el Señor dice, bienaventurados los pacificadores, ¿no? Los que buscan la paz, los que no pagan, ¿no? Violencia con violencia, sino violencia con paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y eso es muy fuerte, ¿no? Porque imagínate, todos aquellos que se diferencian de una sociedad con una violencia exponencial cada vez mayor, pues a todos aquellos que se abstuvieron, ¿no? De practicar violencia, de practicar maldad, van a ser llamados hijos de Dios. Es decir, pues que van a ser parte, ¿no? De esa casa del Señor, de ese reino del Señor. Bueno, seguimos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, y este es un versículo clave, ¿no? Porque si por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, y dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Y luego aquí se dan lecciones importantes. Verso 13, vosotros sois la sal de la tierra, porque si la sal se desvaneciere,
¿Con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Alguien me puede dar algunas características de la sal? Todos comemos sal, ¿no? O si no, pues imagínate cómo te saben los alimentos. A ver, Gina y Judith. A ver, Gina, solo una característica de la sal. Que da sabor al alimento. Ok, da sabor al alimento y sin la sal, ¿qué pasa con, no sé, la comida que haces? Pues Como así. sabe, bueno, sabe fea, ¿no? O sea, no, ahora sí que no tiene sentido, como aquí lo dice la palabra, ¿no? Sin la sal, pues ya no será nada y será echada fuera y hollada por los hombres. Incluso, bueno, quería decir ahí a Gina que nos comenta que hace postres. ¿Por qué Gina, si un postre es dulce y etcétera, se Yo le tiene, sé, se le tiene que echar muchas veces una pizca de sal yo a, sé. a los postres? A ver, deja que Gina nos diga, Camilo. Porque se le acentúa el dulce y también porque preserva la comida. Muy bien, perfecto, es un potencializador de sabor. Eso de preservar la comida, viene en los libros de historia, de que según nuestros antepasados la usaban para que no se les echara a perder la comida. Muy E bien, incluso a la leche se les llegó a echar. muy bien, muy bien. A ver, Judith, también que tenía levantada la mano. Bueno, no sé si ustedes lo hagan, pero hay veces que la carne trae mucha sangre y le echas la sal para que como que absorba la sangre, o sea, como que igual es como para limpiar los alimentos antes de prepararlos o para condimentarlos, pues. Ok, muy bien. Ya vimos bastantes características de la sal, ¿no? Para preservar, para sazonar y para potenciar, ¿no? Entonces, ese es el llamado que nosotros tenemos incluso en la cena de Shabbat, ¿no? Cuando tenemos los dos panes y esparcimos un poquito de sales para recordar precisamente que somos la sal de la tierra y que ese es el llamado que tenemos, ¿no? De preservar, de potencializar y de preservar. Entonces, bueno, características muy interesantes de la sal, como dijo Ari, también se utilizaba en la antigüedad. Nosotros ya no sabemos cómo funcionaba eso, ¿verdad? Porque ya tenemos nuestros refrigeradores, nuestras hieleras, todos estos equipos modernos que nos ayudan a preservar los alimentos por medio del frío. Pero antes, precisamente, estas características de la sal eran pues que absorbían humedad y no dejaban que esos microorganismos penetraran, ¿no? O más allá, tuvieran un medio adecuado u óptimo para el crecimiento y proliferación de microorganismos como bacterias y hongos, principalmente, ¿no? A ver, Gina, levante su mano, adelante. No es algo así como lo que hacen en Semana Santa, que comen pescado salado. O sea, como que salan bastante el pescado para que no se dañe. Sí, 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 bueno, es así de Semana Santa, no me la sabía, pero por ejemplo, el sushi, por ejemplo, antes era de los japoneses en toda esa época, igual que no tenían refrigeradores y eso, pues preservaban el, el pescado de esa manera, ¿no? También, pues bueno, algunas técnicas que hoy en día todavía se utilizan es, por ejemplo, aunque nosotros no lo comamos, por ejemplo, el jamón ibérico, que es esta pierna de cerdo que es colgada y curada con sal, precisamente, ¿no? Y se deja por meses, ¿no? Precisamente para que no se formen microorganismos como hongos o bacterias que descompongan el alimento. Pero bueno, esa es característica de la sal y el llamado al que estamos, el llamado que tenemos, hacer la sal de la tierra. Luego dice la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Y ahí está la importancia, por ejemplo, de las buenas obras. Las buenas obras no nos salvan, nos salva Yeshua. Sin embargo, las buenas obras son una manifestación o son el resultado de el amor a Dios, ¿no? Entonces, pues así nos dice, una vez que nosotros entendemos el sacrificio, la condición en la que estábamos y de la cual fuimos rescatados por medio de la sangre de Yeshua, ahora sí, por ese amor se manifiestan estas buenas obras y estas buenas obras glorifican al Padre que está en los cielos. Entonces, pues bueno, es el llamado igual que tenemos a hacer la luz en una generación de oscuridad, en un mundo de oscuridad sin esperanza, de maldad, pues bueno, un rayito de luz, una velita, ¿no? Imagínate, ¿no? No sé si ustedes, bueno, en México hace como una semana hubo una emergencia nacional en la red eléctrica nacional, que en varios estados de la República hubo apagones. Bueno, no sé si les tocó. Aquí sí Aquí, nos tocó. sí, acá también en Metepec nos tocó y se fue la luz por un momento, ¿no? Entonces, pues imagínate, sin luz, sin esta energía eléctrica, ¿no? Que también provee luz, pues no había manera de hacer cosas, ¿no? O sea, cuando está todo apagado, pues no ves nada, pero luego mi mamá, ¿no? Prendió una velita abajo y era como lo único que se veía, ¿no? Entonces es a lo que estamos llamados, a hacer esa luz del mundo, ¿no? Para que todas aquellas personas perdidas en la oscuridad se acerquen a ese rayo de luz y puedan conocer el ¿Fue, amor de Dios. fue de noche el apagón? Sí, Y fue como en la tardecita, como a las 6 hasta la... aquí se fue, no me acuerdo si 3 o 2 veces Sí, ¿verdad? Estuvo tremendo. en un día. Sí, y pues ya vemos lo difícil que es, ¿no? Entonces vemos igual la importancia y el llamado de ser luz en las naciones. Luego dice verso 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una J, es decir, ni una Yud, ¿no? Que es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, ni una yud ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mis mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, bueno, estos son pilares fundamentales en esta sección número 1, el rey y su reino revelado. ¿Qué nos está diciendo? Está haciendo un llamado de reconciliación y presentación sutil de su reino, un llamamiento a todas aquellas almas dañadas, a todas aquellas almas perseguidas, anhelando justicia, a decirles que la verdadera justicia y el verdadero camino está en él, en guardar su palabra. Por lo tanto, la sal del mundo, estamos llamados a ser la sal del mundo para preservar, para sazonar y para potenciar, que también estamos llamados a ser la luz del mundo, y aquí termina en esta sección número 1. Seguimos más adelante con lecciones y enseñanzas de Yeshua, pero con una muy clave, ¿no? Que él no vino a cambiar la ley, que no vino a decir la Torá Luis, ya no. Eso es clave, ¿no? Porque muchas veces el argumento que se utiliza es decir la ley de Moisés y la ley de Cristo, cuando es la misma. Yeshua vino y es lo que acabo Luis, de decir, no vengo, dame un segundo, Cami, no vengo a abrogar la ley ni los profetas, sino más bien a cumplir. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Y vamos a ver cómo todo lo que estuvimos estudiando con los profetas se va a dar y se va a manifestar en el cumplimiento de todas estas cosas que va a hacer Yeshua. Ahora sí, Cami, dime, ¿qué pasó? ¿qué versículo, qué capítulo es ese donde dice que ni una J ni una tilde pasarán? Es el capítulo 5, el versículo 19. Ok, Digo, perdón, gracias. 18.
Gracias. Muy bien. Ahora sí, capítulos 11 al 13. El rey es resistido. Y bueno, este es un pasaje clave. Nos saltamos un poquito. Vamos a Mateo 13, 53 al 58. Y dice así. Aconteció que cuando terminó Yeshua estas parábolas, se fue de allí. Bueno, si vemos todo lo anterior, está, si le damos una leve ojeada, pues se habla la parábola de la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio, el uso que Yeshua hace de las parábolas, parábolas de trigo y cizaña, etcétera, todas las enseñanzas que el Señor Yeshua da. Y vamos a este punto. Dice, aconteció que cuando terminó Yeshua estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero que se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Yeshua les digo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y bueno, esto nos recuerda a este pasaje o esta sección donde ya empieza a haber un poco de duda, ¿no? Por parte de estas personas bueno, ya ni siquiera viendo todos los milagros y toda la enseñanza y toda la sabiduría, y aquí vemos cómo se confirma, ¿no? Lo que dicen los proverbios de Salomón, que no te pongas a contender con necios o que personas, ¿no? O justo el precio que veíamos, ¿no? Si les decías, imagínate, dale algo muy valioso a un insensato, a un necio, pues esa cosa de gran valor, ay, bueno, esta es una cinta, tampoco es tanto valor, ¿verdad? Pero bueno, dale una cosa de valor a un necio, a un insensato, y por ejemplo, a esa cosa valiosa se refería con la sabiduría de Dios, ¿no? O sea, no le puedes dar sabiduría de Dios a una persona que la menosprecia y que dice de dónde viene y empieza a hacer tantas cuestionamientos cuando la está viendo, ¿no? Aquí está la sabiduría del Señor, no todos la van a comprender, pero se te es otorgada a ti. Entonces, pues bueno, es lo mismo que estaba pasando aquí, que pues bueno, en algunos lugares había esta gente que pues no entendía las palabras, no entendía esta sabiduría, o bien sí la entendían y decían, wow, pues qué sabio, pero ¿de dónde viene? Que este no era hijo de un carpintero y sus hermanos son así igual como nosotros. ¿De dónde es? ¿De dónde es? Entonces, pues Yeshua dice, pues bueno, se escandalizaban de él, pero Yeshua les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y esto nos recuerda a lo que, por ejemplo, dice Mateo 1 del 11 al 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Es Mateo o es Juan? Porque ahí dice Juan. Sí, esto de a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron es de Juan, y lo que estamos leyendo ahorita es de Mateo, ¿no? Donde le empiezan a hacer tantos cuestionamientos de quién es el que hace estos milagros, que no era hijo de un carpintero. ¿Ok? Sí, ahorita que tocaste el tema de sus hermanos, ahí ya estarías, ¿cómo dice? Sería un fundamento para decirles a los que según creen que la Virgen murió virgen, o sea que nada más tuvo a Yeshua, pero no. Ahí estamos Ok. tomando, ahí está diciendo que tuvo a Yeshua, pero también tuvo a sus hermanos, entonces no fue virgen, porque tuvo a varios hijos. Correcto, muy bien. Bueno, Cami Ari, perdón, se está refiriendo a este dogma, ¿no? Que utiliza, bueno, que se menciona en la Iglesia Católica sobre la eterna virginidad valga la María. redundancia, Virgen María, ¿ok? Que pues bueno, ese es uno de como de los dogmas, ¿no? Intocables, ¿no? Que no, la Virgen María siempre fue virgen, etcétera. Pero bueno, sí, aquí hay una evidencia muy bien, muy buena observación, Cami, de los hermanos, ¿no? De Yeshua. Igual aquí hacemos esta pregunta y a ver si la recordamos.
¿Quiénes son la madre y los hermanos de Yeshua? La madre de Yeshua es Miriam, o sea, María, y sus hermanos son Jacobo, José, Simón y Judas, ¿Ok? pero y sus Más, hermanas más, no me acuerdo. más en profundidad, ¿alguien recuerda cuando le mencionan a Yeshua que su madre y sus hermanos estaban afuera, pero él responde, mi madre y mis hermanos son, ¿alguien se acuerda de eso? A Algo ver, creo que decía todos recordemos. los que están aquí conmigo reunidos, ¿no? O los que aceptan mi palabra, algo así decía. Sí, decía Sí, así. precisamente, los que hacen la voluntad de mi padre. Ellos son la madre y los hermanos de Yeshua. Y eso, bueno, nos está recordando a, a no ver tanto por las cosas terrenales ni los intereses, pues, momentáneos en este mundo, ¿no? Sino lo que une, ¿no? Al pueblo del Señor, pues es precisamente el guardar su palabra. Y vamos a ver que esto está relacionado a uno de los mensajes que acabamos de leer en las bienaventuranzas, bienaventurados los que son perseguidos por causa de mi nombre, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Estamos viendo cómo se van relacionando todas estas, estas palabras del Señor. Luego, ahora sí, detalles esenciales, capítulos 14 al 20, el rey se retira. Vamos ahí a Mateo 16:13. La verdad, en un segundo aquí le puse 17:5, pero no era 17:5. El que sí es seguro es 16:13. Denme un segundo, chicos, por favor. Hasta el momento, ¿hay alguna duda de lo que hemos estado viendo? ¿Todo claro? ¿Cuál lo dijiste? Es Mateo 16:13. A ver, listo, ahora sí. Mateo 16:13 dice, viniendo Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Yeshua, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esto nos recuerda a el verdadero nacimiento, ¿no? ¿Recuerdan cuando Yeshua se va a entrevistar con Nicodemo? Este personaje, ¿no? Que era un estudioso, era un fariseo, que pues bueno, ahora sí que le hace una serie de preguntas a Yeshua, y es incluso cuando Yeshua le dice, o sea, ¿eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? Entonces, y bueno, le dice, pues ciertamente te digo que el que no nace de agua y espíritu, pues bueno, será entrar al reino del Señor, ¿no? Y aquí lo está diciendo, no, no es por sangre ni carne, sino por voluntad del Señor. Entonces, la salvación no viene por medios carnales o de este mundo, sino por la única manifestación de Dios que está en los cielos. Bueno, vamos a verso 18 ahí mismo y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Yeshua el Cristo.
Desde entonces comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y bueno, pausamos aquí, porque aquí es y vuelvo a transmitir, aquí hay uno de los más grandes malos entendidos en la historia, ¿no? Que se da cuando se menciona que sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Y pues bueno, en el dogma de la Iglesia Católica, por ejemplo, es mencionado que por eso Pedro o Petros, ¿no? Es el primer papa de la historia. Es el primer papa porque dice que sobre esta roca edificará la iglesia. Pero vamos a ver si es sobre esta roca Pedro o Yeshua, hijo de Dios. Y bueno, vamos ahí, justo a ese, por eso le puse como entre signos de interrogación. Sobre esta roca, las llaves del reino, y luego aquí puse una ilustración de una iglesia y una roca, ¿no? Y entonces estará refiriendo a Pedro o a Yeshua, hijo de Dios. Entonces, bueno, la interpretación correcta de lo que está diciendo ahí Pedro, pues vamos a volverlo a leer para que nos quede bien claro. Y dice, cuando Yeshua les dice, él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Qué le responde Pedro? Ahí en el verso 16, ¿qué le responde? ¿Ya, sí lo tienen por ahí, lo que estamos leyendo? ¿Qué responde? Lo que le responde Pedro, bueno, ajá, Ajá. mm, dice, cuando Jesús le preguntó quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios, ellos dijeron: no nos dicen Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y cuando les pregunta quién dices que soy, y Jesús y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Muy bien, eso es lo que le responde. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, pues bueno, le dice Yeshua: bienaventurado, dichoso, doblemente bendecido eres, porque esto no te lo reveló hombre, sino te lo reveló el Señor. ¿Ok? Ahí es cuando Yeshua estaba manifestando, pues, quién era, ¿no? Estaba revelando esta identidad, a sus más cercanos en ese momento. Y entonces le dice: bueno, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, refiriéndose a lo que dijo Pedro, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre ese hecho, sobre esa evidencia, se iba a levantar la iglesia, ¿no? Se iba a levantar esa reunión, ese conjunto de naciones al servicio del Señor. Sobre ese argumento, Yeshua, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca, ese es nuestro fundamento, ese es nuestro pilar de nuestra reunión, de nuestra iglesia, ¿no? De nuestro conjunto de naciones. Bueno, más bien el conjunto del Señor, ¿ok? Más bien el conjunto del Señor, pero ese es el fundamento, ese es el argumento, que somos elegidos, somos iglesia, somos novia, somos como todos los hemos mencionado. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, la iglesia seríamos nosotros. ¿Correcto? Desde el Sinaí, recordemos eso. Desde Una el cosa Sinaí, más. que ahí surge la iglesia, ahí surge la Cajal, eh, la Keilah más bien,
esta reunión de todo el pueblo. Correcto. Una cosita más. Sí, adelante. Ahí en el versículo 14, donde muchos le dicen que es, no sé, Elías y Juan el Bautista, ellos eso de que según tú eres Elías, se lo habían dicho a Juan el Bautista. Entonces ahí ellos no creerían que Elías era Juan y están cuestionando de que si después de Yeshua iba a venir otro, porque lo que dice en su palabra es que una parte del espíritu de Elías iba a venir en Juan. Entonces él ya vino y después fue Yeshua, pero ahí ellos están cuestionando de que no, de seguro tú eres Elías y después de ti va a venir otra persona. O sea, no lo están aceptando. Ok, bueno, o sea, se estaba haciendo ese cuestionamiento. Recordemos, ¿no? Que en ese tiempo, donde ya no había como tal, este, pues una manifestación de profetas, ¿no? O sea, si bien había, por ejemplo, eh, estudiosos de las escrituras, pues bueno, hubo este tiempo, ¿no? Que lo llamamos, ¿cómo se llamaba, Fer? De silencio que hubo en este inter, desde Malaquías a Mateo. Bueno, sí, este silencio, ¿no? Que no, que no había profeta, no se había levantado profeta, pues bueno, había todos estos, ¿no? Que estos personajes que, bueno, Juan el Bautista, pues fue anunciado, ¿no? Desde mucho antes que iba a ser el que iba a preparar el camino para el Hijo de Dios, precisamente para Yeshua. Entonces, bueno, Juan el Bautista pues ya estaba profetizado y entonces su manifestación en carne precisamente era el cumplimiento de esa profecía de aquel que iba a preparar el camino para el Salvador del mundo. Por eso cuando Juan el Bautista, ahora sí que bautiza a su primo, a Yeshua, pues le dice, más bien bautízame tú a mí, pero pues Yeshua le dice pues, que era necesario que él preparara el camino para, precisamente para Yeshua. Ok, entonces hay dos opciones. Hay muchos que a lo mejor no sabían, pero unos sí sabían, pero no lo aceptaban. Ah, correcto, pues precisamente imagínate, en ese tiempo en donde no se había levantado profeta, pues se levantaba alguien que empezaba a anunciar estas buenas nuevas, estas noticias, y bueno, por ejemplo, Juan, que estaba anunciando que iba a venir alguien y estaba hablando de la palabra del Señor, etcétera. O sea, imagínate en ese momento, pues la repercusión o todo lo que generaba en la población de ese momento, ¿no? Decían, ¿quién es este? Elías, es un profeta, Jeremías, ¿quién es, no? O sea, porque pues en un tiempo donde había estado este silencio, pues dicen, ¿quién es esta persona que está hablando, no? Primero refiriéndose a Juan el Bautista, que iba a preparar el camino para el Salvador, y luego a Yeshua, ¿no? Que empieza a hablar, o sea, porque recordemos, lo que acabamos de leer es que esto que les está diciendo de que pues es el Cristo, ¿quién les dicen que soy yo? Y les dicen el Cristo, el Mesías, ¿no? El ungido del Señor, de los que se habla en la profecía, tú eres él, apenas se le estaba revelando a sus discípulos, o sea, imagínate, en ese momento apenas se le estaba revelando a ellos y todavía no lo estaba manifestando a las personas. Acordémonos, ¿no? Que es cuando en las sinagogas y cuando empieza a haber estos enfrentamientos de los fariseos y confrontaciones, ¿no? Que le hacen a Yeshua, ¿quién eres? ¿Por qué hablas tanta verdad? Etcétera. Y cuando ya él manifiesta que es hijo de Dios o como es mencionado en la profecía de Daniel, hijo del hombre, pues los escribas y los fariseos pues se quedan atónitos, ¿no? Y empiezan a decir que blasfemó, ¿no? Porque dicen, ¿cómo es posible que diga que es el hijo del hombre y que todos estos adjetivos que se relacionaban directamente al Mesías y de lo que se había hablado la profecía? ¿Cómo es posible que los diga? Pues bueno, es precisamente pues porque todavía no se manifestaba hasta ese momento. Ahorita se está manifestando a sus discípulos. ¿Ok? Entonces por eso de las personas que no sabían o todavía no les era revelado la identidad del Mesías, pues le preguntaban, pues, ¿quién será? Elías, Jeremías o algún profeta, ¿no? ¿Sí quedó claro esa parte? Sí, Correcto.
Y bueno, y a lo de las llaves del reino, volviendo ya a esta diapositiva, pues bueno, alguna interpretación común a este versículo es que Pedro abre la puerta de la salvación a los judíos en el día de Pentecostés. Es decir, pues bueno, este plan de salvación, estas buenas nuevas, iba a ser pues, eh, pues un medio, ¿no? Pedro iba a ser un medio para compartir a los judíos y posteriormente a los gentiles, ¿no? O aquellos mal llamados gentiles, que no eran más que las ovejas perdidas de Israel. Por eso luego lo vemos por ejemplo, en la salutación de Primera de Pedro, etcétera, donde se menciona los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia y Capadocia, ¿no? Todo esto, o estaba de alguna manera el Señor Yeshua anunciando la misión o que iba a tener los discípulos, y especial, por ejemplo, ahorita Pedro, ¿no? Con el compartir las buenas nuevas de salvación a los judíos primeramente y después a los mal llamados gentiles. Ahora sí, pasamos a la siguiente, capítulo 21 al 27, ya le voy a meter un poquito de prisa porque ya casi es hora. Dice, el rey es rechazado y matado. Y aquí se hacen algunas señales antes del fin. Bueno, vamos ahí a Mateo 24, 1 al 51. Aquí es cuando ya, por ejemplo, dice, Yeshua predice la destrucción del templo. Cuando Yeshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces ya estaba hablando acerca de, pues, la crucifixión, ¿no? De que iba a tener que padecer, iba a ser muerto y resucitar al tercer día. Cosas que, pues bueno, eh, interpretaciones que se dieron en esa época, pues de alguna manera detonaron, ¿no? El hecho de que dijeran, dijo otra blasfemia, dijo que se iba a destruir el templo, y entonces imagínate, ¿no? El templo lo que representaba en la época, ¿no? A todos los judíos, de hecho, pues por eso se menciona en el año 70, cuando es destruido por Tito, que pues bueno, tuvieron los romanos que destruir el templo para que ya no quedara ningún resto, ¿no? De esperanza para los judíos, porque el templo era, eh, a pesar de haber sido, pues sí, ya estando en una condición de mucha desventaja a los judíos, pero si su templo estaba levantado, pues bueno, ellos iban a seguir peleando. Entonces dicen, por eso hay que destruirlo, para que ya no tengan esperanza. Entonces, bueno, para que vayamos pensando en la época, hablando precisamente de aspectos culturales, históricos, es lo que estamos mencionando, ¿ok? Para que reflexionemos un poquito de eso y a lo mejor tratemos de entender un poquito más por qué se daban todas estas situaciones e interpretaciones de las cosas que Yeshua dice y todos los mensajes que nos dice y lo que estaba pasando en la época. Ahora sí, ya. Dice, verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Yeshua les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo,
para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que anduviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces levantarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nos recuerda nuestro texto lema, ¿no? La palabra del Señor permanece para siempre. Verso 36. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y crujir de dientes. Posteriormente se habla de la parábola de las 10 vírgenes, aquí en Mateo 25, pero bueno, este es un texto bastante largo, ¿no? Con bastantes referencias, pero bueno, lo que podemos tener nuestro resumen de este estudio y de este capítulo acerca de las señales antes del fin es precisamente eh, la principal exhortación que se nos hace es permanecer alertas, ¿no?
permanecer alertas y no ser, ahora sí que, pues ahora sí que incrédulos a las cosas que están pasando en el mundo. Aquí hay varias de las cosas que se anunciaron, ¿no? De rumores, de guerras, pestes, de hambres, y de que se iban a levantar falsos cristos, falsos maestros, y que iban a engañar a los escogidos, y que incluso, pues, eh, los unos y los otros se iban a estar entregando, etcétera. Iba a ser un tiempo de gran tribulación, como precisamente aquí lo anuncia el Señor Yeshua. Entonces, pues bueno, dice, nadie sabe el día ni la hora, pero podemos cerrar con estos últimos versículos. Ya vimos todo los síntomas a los que hay que estar alerta ante la venida del Señor Yeshua. Sin embargo, con estos últimos versículos son los que podemos reflexionar y estar en paz, ¿no? Porque igual muchas veces cuando se hablan de los últimos tiempos, etcétera, cierta parte humana de nosotros, como lo que somos, eh, pues hay incertidumbre, duda, incluso así como que te empiezas a poner nervioso, como que afanarte de decir, ay, ojalá nunca no me pase esto, que yo pueda estar preparado, etcétera, ¿no? Y algo que el Señor nos dice para estar en paz en estos momentos es como la alabanza que dice, ¿no? Que cuando el Señor regrese, nos encuentra haciendo su voluntad. Entonces, no cambies ahorita tu forma de ser o los hábitos buenos que tienes en el Señor, sino permanece fiel en su palabra, ¿no? Permanece fiel en sus cosas y el Señor es el que te va a cuidar y preservar en todos estos tiempos que se están anticipando, ¿no? Igual son cosas que estamos viendo y no podemos ignorar que van a ocurrir por todo lo que está pasando en el mundo. Sin embargo, la cosa que nos puede mantener en paz es precisamente esta paz que nos da el Señor y que sobrepasa todo entendimiento, de estar haciendo su voluntad, de fortalecer nuestra relación con el Señor para que incluso si siendo de los escogidos no nos engañe nadie, ¿no? Entonces tengamos esta relación tan íntima, tan personal con el Señor, que conozcamos su palabra, que la memoricemos, de tal manera que si alguien viene a tratar de engañar, pues no haya manera, ¿no? Porque la entendemos, porque hemos estudiado su palabra. Entonces, estamos a tiempo de hacerlo, que el Señor tenga misericordia de nosotros y que podamos perseverar en el estudio de su palabra. Entonces, pues bueno, se habla acerca de este acontecimiento histórico en el que personal y literalmente aparecerá el Señor Yeshua para reunir consigo y para gloria eterna a los redimidos con su sangre. Y bueno, luego lo que habla de las 10 vírgenes, esa la vamos a leer de tarea, pero habla de algunas vírgenes sabias y algunas vírgenes insensatas. Las sabias eran las que estaban preparadas, ¿no? Las que velaron toda la noche, las que esperaron en el Señor. Y bueno, en este caso de la parábola, esperaron a su marido, velaron y se fueron, ¿no? Pero ahí hubo las otras vírgenes que no se prepararon con el aceite, entonces su lámpara se les apagó y no se dieron cuenta cuando llegó el marido. Entonces, estemos alerta, que nuestras lámparas estén siempre bien llenas de su palabra, que estemos velando, orando, para que estas cosas que están mencionadas, pues no nos agarren por sorpresa, ¿no? Ni como ladrón en la noche, sino que estemos velando y orando, preparando como si esto fuera a ocurrir mañana, ¿ok? Y finalmente llegamos al capítulo 28, el rey resucita y vence. En esto se nos da un pasaje muy importante, que es Mateo 28, 16 al 19. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Yeshua les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Yeshua se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí
que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, bueno, Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, aquí en esta sección y en los capítulos anteriores, pues se narra precisamente la muerte, sepultura y resurrección de Yeshua, ¿no? Todo lo que había anticipado, todo lo que ya había mencionado antes, recordemos, introduciendo su reino muy sutilmente. Luego iban a manifestarse todos aquellos incrédulos que a pesar de ver milagros no iban a creer. Luego se le iba a ser cuestionado de quién era este, por qué tanta sabiduría, de dónde vienen todas sus enseñanzas. Luego el Señor iba a anunciar que era necesario que padeciera y que muriera y que resucitara al tercer día para darnos libertad y que comenzara así este plan de restauración. El Señor y el Hijo del Hombre manifestándose a esa generación y a nuestra generación para dar a conocer estas buenas nuevas, estas buenas noticias. Y por eso se les da al final a los discípulos esta gran comisión o esta gran misión de encomienda de ir a predicar, ir a compartir todo aquello que el Señor Yeshua les dijo. Que estemos preparados, que estemos atentos, que estemos velando y orando y guardando su palabra para que no venga algún falso maestro, un falso Cristo y nos desvíe. Entonces, esa es nuestra misión. Igual, este llamado tenemos nosotros y es algo que estamos haciendo en este grupo. Me da mucho gusto igual escucharlos cuando nos mencionan que algún amiguito de la escuela o alguien le compartieron la palabra y están cumpliendo lo que el Señor les dijo, porque el Señor ya nos ha salvado, nos está restaurando, estamos haciendo nuestro esfuerzo de seguir su palabra, de guardar sus mandamientos, el Señor nos ha salvado, nos ha mostrado y ahora nos toca compartir. Entonces, quedémonos igual con esto. Oración por revelación de la pieza 40 del rompecabezas. Vamos ahí a 1 Corintios 15, 20 al 24. Que dice así. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte no entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces, si les paremos, hacemos esta oración con nuestro texto a memorizar, Mateo capítulo 28, 16 al 19, y agradecemos. Señor, gracias te damos por este día, por todas sus bendiciones, porque nos permites estar reunidos, Señor, para estudiar tu palabra. En tus manos nos ponemos. Gracias por habernos mostrado y revelado todas aquellas palabras, Señor, que fueron anunciadas por los profetas, pero que Yeshua en su venida, en su ministerio en la tierra, ha cumplido, Señor. Permítenos permanecer atentos, permanecer velando y orando para que no seamos engañados, sino que podamos tener una comunión íntima, una relación íntima personal contigo, una comunión estrecha para poder estar atentos, Señor, a todas las cosas que han de acontecer. Gracias, Señor, por mostrarnos que de lo vil y de lo menospreciado tú has elegido, Señor, y cuánto anhelamos, Señor, la venida de tu reino y que te manifieste, Señor, en nuestras vidas día a día y que podamos, Señor, poder compartir tu palabra a las personas para dar testimonio de que te conocemos, para única gloria y
honra tuya. Bendito sea, Señor, eternamente y para siempre. En el nombre de tu amado Hijo Yeshua, nuestro Salvador, nuestro Maestro. Amén y amén. Una pregunta, pero no es respecto al tema. Ok, adelante. Em, Cuando Yeshua, bueno, aquí cuando estábamos estudiando Juan, acá en mi casa teníamos una pregunta, que si Juan ya conocía a Yeshua antes de bautizarlo, porque en el vientre de su madre se regocijó, pero eso fue de bebé, ¿no? Pero ya cuando estaba bautizando este Juan, Yeshua llega y le dice Juan que pues que no es digno de que él lo bautice, sino debería de ser él quien bautiza a Juan. Entonces, ahí podemos decir que sí lo conocía. Esa es mi Sí, pregunta. sí. Pues recordemos que el Señor nos conoce, y, por ejemplo, lo que dice en Salmos, ¿no? De que el Señor desde el vientre de nuestra madre nos ve y nos conoce. Entonces, pues, el Señor Yeshua, a nosotros al ser su creación, pues nos conoce desde antes incluso de haber nacido, ¿no? Es por eso que a lo mejor nos es difícil comprender, pues todo lo que implica, ¿no? El que el Señor nos escoja y nos elija, porque no es por nosotros, sino no le amamos a Él. O sea, el versículo dice, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso es, ¿no? Entonces, el Señor nos ama desde antes de que nosotros mismos podamos decir que amamos al Señor. Entonces, sí nos conoce desde antes. Entonces, Juan conocía a Yeshua aun cuando ya estaba grande, ¿no? Mm, Pues sí, Porque luego dice que después de que descendió el Espíritu en una paloma, ahí ya da el Eterno a conocer que Él es el Mesías. Mm, ok, sí, pues sí, a los que estaban presentes, y recordemos que a lo mejor con esa señal no todos entendieron, pero fue una manifestación, ¿no? De que el Espíritu del Señor pues habitaría y habita entre nosotros. ok. Ok, ¿hay alguna otra duda? ¿No si quedó claro, Ari, o no? Creo que tenía que ver la pregunta que hace Ari con que si se conocían físicamente, o sea, más allá de lo espiritual, de que si Dios ya sabía Ah, quién era Juan y todo, o sea, como si frecuentaban, si tenían una relación cercana o algo así. No recuerdo que hable la Biblia de eso, o sea, no recuerdo que los evangelios hablen de que tenían una relación cercana, sin embargo, en aquellos tiempos, al ser familia y vivir en el mismo lugar, pues era muy probable que se reunieran muy seguido para cena de Shabbat, para las fiestas. Yo creo que sí llevaban una relación estrecha. Eh, y aquí cuando mencionas eso de que desciende el Espíritu, probablemente te refieras a que si Juan de antemano ya sabía que Jesús era el Mesías, eh, probablemente no, o probablemente tenía como indicios. Seguramente María sí le había dicho a Elizabeth y entonces como que entre la familia sí sabían que Jesús era algo súper especial, pero el hecho de ver ese acontecimiento de la paloma descendiendo y como escuchar la voz para Juan ha de haber sido revolucionario, aunque Juan seguro ya sabía que Jesús era el Mesías, pero ese momento ha de haber sido impactante para Juan, el decir, una cosa es lo que había escuchado y ahora que lo veo, yo creo que así fue como sucedió, pero bueno, nunca sabremos exactamente hasta que lleguemos ahí y le preguntemos al mismo Juan y al mismo Yeshua cómo fueron las cosas. Ok, gracias. Gracias, Ari. listo. Pues volvemos con Rachel entonces. Muchas gracias por la clase, Luis. Pues un recordatorio de estar pendientes, de estar pues haciendo lo que el Señor nos quiere que estemos haciendo, buscando su voluntad y estudiando su palabra para estar preparados para ese día. Eh, yo no sé si va a haber una actividad el día de hoy o no sé si alguien tiene
Yo preparé una actividad. Si ¿Qué? quieren, yo sé que ya es hora de cortar y de irnos a la reunión mundial, pero si alguien quiere quedarse a la actividad, es una búsqueda del tesoro rápida y muy sencilla en relación ¿De, con lo que vimos hoy. El que de qué quiera se se puede trata? quedar. Búsqueda del tesoro es que yo les pongo un objeto en pantalla y ustedes van y lo busquen ahí en su habitación o en su casa, y el que tenga el primero en mostrarlo en la cámara tiene la opción de contestar la pregunta que se hace. Ok, Listo, pues los que quieran son bienvenidos, se pone divertido, y los que no quieran, pues, o no puedan o tengan otra cosa que hacer, pues muchas gracias por haber estado en este inicio del Nuevo Testamento o del Pacto Renovado. Les voy a compartir mi pantallita para que iniciemos. Aquí lo único que necesitan, no hay que suscribirse ni entrar en otra computadora ni nada. Lo único que necesitan es estirar un poquito y estar listos para los objetos que vamos a ir buscando. Ahí ya ven mi pantalla, yo creo que sí la ven. Y está bien. Entonces, búsqueda del tesoro, objeto número 1, ya vamos a entrar así de lleno, sin calentamiento ni nada. El objeto número 1 son unas llaves. Primero que tenga ahí unas llaves que las muestre en pantalla. Judith, ok, muy bien, Judith. Ahí te va. Es una, no sé ni cómo se llama este juego, pero tienes que unir la, la, la primera parte del versículo con su correspondiente correcto. Entonces, el versículo, las bienaventuranzas, es lo que vamos a estar viendo. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, y escoge cuál es la siguiente parte. Creo que por ahí debes de tener un botoncito que te va a permitir anotar en la pantalla, y tú solita ahí hazle la línea al versículo correcto, a la unión del versículo correcto. Tengo que unir todos, pero nada más uno. Solo uno, solo el primero, para darle oportunidad a los demás. Déjame ver aquí dónde está. Mm, mm, Ya, Eh, sí se pudo. Alguien puso una raya negra ahí. la mía es la morada. La tuya es la morada. Vamos a ver si se puede borrar la negra. sí, sí se puede. A ver, ándale ahí. Muchas gracias. Listo. Ahora sí, listos para el siguiente artículo. Y ahora como me salgo, que ya salí de aquí. El siguiente artículo es un calcetín. Ahí se van a quedar las líneas para que las tengamos como referencia, pero no se preocupen, que sí se ve de todos modos. Calcetín, eso, Ari, muy bien, un calcetín limpio de preferencia, qué bueno para que no nos desmayemos aquí. Ahí todos ya están sacando sus calcetines, eso. Venga, Ari, te toca a ti unir bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos. Ujú. Ahí acuérdense las bienaventuranzas en el capítulo 5 de Mateo, que es algo en lo que nos enfocamos mucho hoy. Bienaventurados los mansos, por ahí puedes buscar el versículo, o si ya te lo sabes de memoria, bienaventurados los mansos, y lo unes al versículo que es el Aún no, correcto. aún no me lo sé muy bien. Bueno, tienes oportunidad de checar ahí en tu Biblia. O si quieres, ahí creo que Oscar está levantando su manita. Si quieres ayuda, dile, Oscar, ayúdame, y que te ayude. O si tú lo puedes buscar, pues venga. ¿Por qué ellos serán llamados hijos de Dios? A ver lo que dice el versículo, bienaventurados los mansos. No, No, no es el no. A ver. correcto. Ay, es que ese no me lo sé muy bien. ¿Alguien que le pueda ¿Eh? ayudar? Yo me lo sé. Porque ellos, ay,
Ahí está pandilla bíblica, pero no, no es el correcto pandilla bíblica. Yo igual tengo una, a ver, A ver, Judith. es la de bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ah, sí. Correcto. Ahí si quieres, Ari, tú ponlo ahora que ya sabes el correcto. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahí únelo en pantalla, por favor. Ujú. Ay, qué fea línea. Sí, es un reto dibujar en Yo tu me sé la pantalla. cuarta. Vamos a ver si te ganas rápido ahí con los artículos. El siguiente artículo es una medalla. ¿Quién tiene una medalla por ahí? Va a ser difícil que alguien tenga una medalla, pero Oscar ya fue por algo, entonces a lo mejor sí tiene una medalla. Vamos a esperarlo 10 segundos. Si O trae una sea, sí medalla. tengo, pero están bien guardadas, Fer. Ah, qué difícil. Aquí no tenemos. Una medalla. También hay medallitas esas que se usan para los collares. Ahí está. Ah, una medalla de Copa Ornelas. ¿De qué es, Oscar, esa medalla? ¿De qué te la ganaste? ¿O tu papá? Estás en silencio, Oscar. Si activas tu micrófono, te escuchamos. Es de taekwondo. ¿Es tuya? Sí, Ah, muchas felicidades, Oscar. Ahí te va yo entonces. tengo otras 3 de esas. ¿Mande? Otras 3 de esas. Wow. Esa es la de plata y tengo otra de bronce y tengo otra de oro, Ah, que son muchas las de felicidades. primer lugar. Órale. Pues muchas felicidades, Oscar. Muy bien. Siguiente. Dijiste que te sabes la cuarta. Te vamos a dar oportunidad si quieres poner la cuarta. Nos saltamos la tercera y ahorita regresamos con ella. Al cabo, no hay un orden preestablecido aquí. Bienaventurados los pobres en espíritu. Únela con su parte correspondiente. Porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a ver. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Perfecto. Esa es la primera con la que empieza Jesús, Yeshua. Muchas gracias, Oscar. Venga, listos para el siguiente artículo. Plástico, algo de plástico, lo que sea de plástico. Ahí está Judith con su Aquí está, mi vaso de vasito de agua. plástico. Vaso de agua de plástico. Ok, bienaventurados los pacificadores. Y ahí haznos el favor de unirla con su parte correspondiente. Ah, en una flechita para que salga más bonito. Es que no me dejó con la flecha. Ah, te dejó eso porque está muy chiquita la flecha, puede ser. Ajá, no me dejó. Entonces sí, igual a pulso. Ok, solo no Ay, luego no me veo. deja anotar. Ah, ok. Ahí Los está. pasos. Ay, 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 ay. Ahí está. Muchas gracias, Judy. Ahí esa sí quedó derechita. Vamos con siguiente artículo, una bolsa, cualquier tipo de bolsa, bolsa de súper, bolsa de plástico, bolsa ¿de qué es esa bolsa de monedas? ¿Bolsa de plástico, Judy? No, es que es una bolsa en donde tengo tiras de cartón de la escuela. Ok, muy bien, Judith. A ver tú, Ari, ¿de qué es tu bolsa? De De plástico. plástico. Ok, y Oscar muestra una mochila. Bueno, Judith fue la más veloz porque tenía ahí su bolsa. Judith, si nos ayudas con el siguiente. Ah, por ahí Oscar quitó su marca. A ver si la puedes poner otra vez, Oscar. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y Judith, bienaventurados los que lloran, que va a ir con el último. Ándale. Perfecto. Bueno, de todos modos ya vamos a borrar pantalla porque sigue un cargador. A ver quién tiene un cargador mientras yo busco aquí. Ah, Judith todo tiene ahí. Qué bárbara. Déjame borrar lo que hay en pantalla.
Es que Judith está en su cuarto. Sí. Sí. ¿Y nadie más está en su cuarto? Ahí está Oscar también con su cargador. Muy bien, Oscar. A ver, Judith, vamos con unos nuevos. Ahora, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Ah, aquí, ahí está. Muchas gracias. ¿Listos para el siguiente artículo? Plastilina. Ese sí es más Ay, no complicado sé que lo si no tenga. tengo. Aquí no hay. No hay plastilina. Pásate el que sigue, ¿no? Ahí está Oscar. Oscar ya trajo plastilina. Bueno, esa es una caja como de útiles escolares. Seguro allá adentro tiene plastilina. Confiaremos en Oscar. Está llenísima de plastilina. Ah, súper. Va, pues entonces, siguiente versículo. Bienaventurados los misericordiosos. Y ahí complétale, por favor. Sabía que alguien iba a tener plastilina. Ahí está Oscar con su plastilina. Ay, acomodadita de colores y todo. Qué bonito. Venga, Oscar, acá la pantalla te espera para que unas bienaventurados los misericordiosos con su complemento. Los misericordiosos que van a recibir un poco de lo que ellos den, o como se conoce normalmente en el mundo de las caricaturas, van a recibir una cucharada de su propia medicina, pero en este caso es en el buen sentido. Ok, muy bien, creativa la solución de las flechitas, solo que esa no es la respuesta correcta. Respuesta Porque correcta. Ahí está en el versículo 7 del capítulo 5 de Mateo. ¿Cuál es, Fer? Bienaventurados los misericordiosos, Mm, ¿y cuáles hay? porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque ellos serán saciados o porque ellos alcanzarán misericordia. Ah, ya sé cuál es. A ver, échale, La tercera. porque ellos alcanzarán misericordia. Ok, muchas gracias. Aquí yo le pongo la anotación, porque tú no estás poniendo anotación, ¿verdad? No sé. Bueno, aquí lo pongo. Ahí está. Siguiente artículo, ¿están listos para el siguiente artículo? Ahí va. Cepillo, un cepillo de lo que sea, cabello, dientes. Ari fue la más veloz del oeste. Venga, Ari. es que aquí lo tenía. Eso. Sabía que en Shabbat alguien debe de tener cerca de su computadora un cepillo porque antes de prender la camarita hay que echarnos el... Sí tengo, nomás que estoy en el Oye, comedor, no en mi cuarto. Ah, ok. Bueno, pues a la próxima sí ¿puedo te escoger yo la alistas. opción que voy a unir? Sí, sí, puedes escoger tu opción. Ahí va. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, o bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ya lo uní. Eso, porque ellos serán saciados. Perfecto, gracias, Ari. Y ahí va el último artículo, ya para terminar, ya para poder irnos. ¿Todos listos? ¿Todos preparados? ¿Todos concentrados? ¿Todos enfocados? Ahí va. Una caja de lo que sea. Caja chica, caja grande. Ahí Y está, una cajita. Oscar fue el más veloz esta vez, Judith. Gracias. A ver tu cajita de qué es, Judith. Ya vi que la de Oscar es de un celular. Es que es como de una cinta, está chida. Ah, ok, ok, sí. Un empaque, ¿no? Ari, Aquí ¿la yo tuya ya de qué tenía es? una de lamparitas. Una de lamparitas. Es Perfecto. la Todos lámpara de tienen mi una mamá. caja. Súper. Seguro todos tienen cajas en su casa.
Oscar, venga, la última. Esta última es la más difícil porque no viene directo, pero al mismo tiempo es la más fácil porque ya no tienes otra opción. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y la única opción que queda, si me ayudas a unirlo para leerlo todo de corrido, Oscar. Ahí está. Y la unión, eso. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y dice en el texto, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así Entonces no le persiguieron a los faltó profetas. parte. Sí, le faltó una parte porque quería que hicieran una unión ahí Ajá. y además porque ya no había mucho espacio, pero quedó bien. Pues eso es todo, chicos. Muchas gracias por haber participado en la actividad de hoy, aunque no fuimos muchos, pero sí nos divertimos. Yo creo, espero. Sí. Ok. Pues eso es todo por mi parte. Rachel, regreso el Bueno, micrófono. chicos, gracias, Fer, por esa actividad. Estuvo muy buena. Gracias, chicos, por participar. Espero que tengan un lindo Shabbat y recuerden todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Gracias por la Shabbat clase, shalom. Luis. Chao, Shabbat shalom. shalom. Leitraut. Rachel, si te puedes quedar tantito. Sí. Gracias. Está haciendo la canción que le gusta a mi tío.